al programa, Tal cual. que normalmente está los lunes. Revisamos partiendo por dónde, Angélica. Partamos por la cuenta pública. Ayer, sin contratiempo, el presidente hizo su cuarta y última cuenta pública que le corresponde en este periodo. Habló 151 minutos. Creo que solo la de su primer año fue más corta, pero sigue estando sobre el promedio de lo que en general han sido las cuentas. Igual estaba empezando la primera vez. Claro. Lleva menos de 3 meses de gobierno. Pero sí, pero fue más corta. Fue más corta. De hecho, hubo varios aliviados. Sí, de que no se extendiera tanto. Ya, pero partió haciendo un contexto general, un relato sobre cómo ve el que recibió el país y cómo llega a su cuarto año. Una mirada sobre el estallido que incluyó una crítica que hizo tanto a su sector por la crítica descarnada que hubo en ese momento a los 30 años. Esta idea de que todo estaba mal. Claro. Que había que cambiarlo todo. Y también una crítica a la oposición o a parte de la oposición a la que ha planteado el estallido como un mero como estallido delictual, como se ha dicho, subestimando que detrás había causas. Eso es lo que dice el presidente. También criticó los intentos de pasar la aplanadora de los distintos sectores que llevaron al rechazo de los dos procesos constituyentes. Habló de cómo el primer proceso constituyente lo obligó a él y a su gobierno a ajustar el rumbo, que no tenían un diagnóstico, como que no la vieron venir, lo que estaba pasando. Ella entonces los obligó a ajustar el rumbo y dijo que cambiar de prioridades no tiene que verse como claudicar, sino que más bien como que fueron capaces de adaptarse al momento sin renunciar a sus principios. Entonces, reconoce que no ha logrado todo lo que cuando él llegó se proponía lograr. Tuvo que cambiar de rumbo, pero dice eso no es que hayamos dejado nuestros principios abajo, sino que son lo que nos hemos tenido que adaptar y buscar nuevas formas de avanzar. Ya. A partir de eso, el presidente habló de crecimiento, dijo, como que reivindicó las palabras del ministro Marcel la semana pasada, que dijo la inflexión de la economía ya se está produciendo. El estado de la economía al inicio de nuestro gobierno estaba marcado por dos aspectos fundamentales. La capacidad de crecimiento estructural estaba en torno al 2% y existía un sobrecalentamiento de la economía expresado en una inflación en ascenso que llegó a ser más del 14% anual. Entonces dijo, había también como una suerte de normalización en relación con la economía. Habló de seguridad, agradeció a las Fuerzas Armadas y de Orden. Criticó la política identitaria y dijo que hay que promover políticas universales para todos. Y entonces a partir de eso también como que destacó la capacidad de lograr acuerdos. Habló de lo importante que era lograr acuerdos y ahí el ejemplo como que más enfatizó fue el de la reforma de pensiones, en que dijo que todos los sectores que se plegaron tuvieron que ceder y tuvieron que resistir enormes presiones y pagar costos por eso. Claro, y reivindicó medidas universalistas como las 40 horas. Claro, como en relación al empleo. El copago cero en FONASA, ese tipo de una cosas. serie de así. Y destacó contra la importancia... contra lo woke, contra lo identitario. Digamos, claro, porque él hizo una crítica... O sea, a ver, si uno compara al presidente que llegó con el que hace esta última cuenta pública, bueno, habla de seguridad, de crecimiento, de políticas universales, hace una crítica a lo identitario, hace una mirada sobre lo que fue el estallido. Entonces... claro, y los énfasis en el lenguaje, por ejemplo. Esos énfasis que estaban tan exacerbados al principio del gobierno, ahora está este instructivo de la Cancillería, pero son cosas mucho más normales, mucho más modestas. Claro, más sutiles, menos radicales en ese sentido. No era lo que había hace 4 años. Exactamente. Destacó... Hablábamos de TEDes. Claro, las y los vacunas. Claro. Bueno, destacó la importancia de gobernabilidad. Gobernabilidad fue un concepto que usó varias veces. Y la verdad es que, pese a que hay sectores que no le gustaron mucho de los anuncios, no fue un discurso beligerante, sino que concedió puntos a distintos sectores. Volvió a reconocer el gobierno de Sebastián Piñera por el manejo de la pandemia. Por el manejo de la pandemia, las vacunas. Por el manejo sanitario de la pandemia. Claro, entonces ya, bueno, todo esto deja lecturas y anuncios que no son unánimes, pero la pregunta yo creo que de fondo es porque este marco general que dio el presidente, si después coincide o es congruente con los anuncios que hizo después. Ya. Y entonces ahí también empieza la disputa. ¿Y qué anunció? Bueno, insistió que hay que sacar el proyecto de esa vacuna universal y el de negociación ramal, que no le gusta al mundo empresarial para nada. Claro. Después anunció la vacuna universal tiene harto consenso, el problema son los métodos, vacuna universal, ¿no? Sí. Pero claro, en general, pero la negociación ramal no. No.
Ya, anunció la presentación de un proyecto para regular y facilitar la fertilización asistida. Que como que pasó más colado, pero es bien importante, sobre todo además en el contexto de la crisis de guaguas que tenemos en Chile. Sí, y que, como que se había anunciado algo antes. Sí, pero le pidió a la ministra de Salud que prepare un proyecto sobre esto, que es algo que muchas familias llevan pidiendo hace mucho tiempo y muchos profesionales de la salud también. Que esto pueda ser cubierto por el Seguro Público de Salud. Exactamente, porque si no es carísimo y es muy inaccesible para mucha gente. Celebró el presidente la presentación la semana pasada de un proyecto para regular el aborto sin causales hasta las 14 semanas. Ajá. ¿Ya? Anunció Metro al aeropuerto desde la estación Huelén, en Cerro Navia de la línea 7, llegar a Los Espejos con la línea 4, que era algo que el Partido Comunista había pedido, Lautaro Carmona había pedido, y una extensión de la línea 6 al poniente de Maipú. De hecho, hoy día a las 12 el presidente encabeza la presentación de la futura línea al aeropuerto. Al aeropuerto. Sí, junto creo con que se va a llamar 7A, porque claro, es una extensión de la 7, claro. Ya, después va a haber un piloto para la implementación de cementerios municipales de mascotas, un proyecto de ley que modifica los requisitos para constituir partidos, para evitar la fragmentación, para generar incentivos para que no haya fragmentación, y anunció que Punta Peuco dejará de tener carácter de cárcel especial y se convertirá en una cárcel común. Eso fue sorpresivo. Sí, no lo de Punta Peuco no estaba, ya. Y el no anuncio fue que no rompió relaciones con Israel, como se había especulado. Sí calificó de genocidio lo que está ocurriendo en Gaza, condenó el terrorismo de Hamas, dijo que tienen que devolver a los que están secuestrados. Y que esto no es una cuestión de empate. Exacto, pero también dijo esto no es una guerra entre pueblos. Y criticó al gobierno de Netanyahu, específicamente. Y dijo que se le va a poner urgencia al proyecto de ley que prohíbe la importación de productos producidos en territorio ilegalmente ocupado. Es un proyecto que ya existe. El problema de ese proyecto es que es muy amplio. No está enfocado en Israel, sino que en territorio ocupado. Se puede armar un lío ahí, entonces es que le van a poner urgencia, pero probablemente va a haber que hacerle cambio, según a mí me planteaban la semana pasada. Y lo que él dice es que el gobierno lo va a patrocinar. Esto no es sobre las importaciones desde Israel. No. Sobre lo que se produce en asentamientos que están en Cisjordania, básicamente. Exacto, ya. Y además le pidió a la ministra de Defensa que presente un plan de diversificación de las relaciones comerciales en materia de defensa que nos permita dejar de depender de la industria de Israel en esa área. Porque es como esta idea del embargo, como respaldar la propuesta de España de decretar un embargo de armas al gobierno de Israel, pero más bien nosotros le compramos. El ejército depende de algunos software de defensa de Israel, entonces es difícil. Hay que entender un poco más de qué se trata esto como embargo de armas, que había planteado Gonzalo Vinter, candidato del Frente Amplio. Pero hay que entender un poco más porque nosotros más bien dependemos. Exacto. Entonces por eso habla de diversificar, diversificar a quién le compramos armas o instrumental de defensa, etc. ¿Cómo se hace? Hay que saber un poco más. Además es jodido porque son materias que son hipersensibles en términos de seguridad. Entonces. Ya, pero no fue un quiebre de las relaciones, sino que se sabía, había mucha presión para que hubiera anuncios en ese sentido. Bueno, algunos sectores también presionaban para el quiebre de relaciones, pero eso es más complicado y además no ha sido la política de Chile en general con respecto a los países con los que tenemos objeciones por las cosas que se están dando. O sea, ni en Venezuela, ni en Nicaragua. Me hizo varias menciones el presidente. Habló del Salvador también. Habló del Salvador y ahí le dijo a la oposición, a parte de la oposición, que como que parece estar encantada con la deriva autoritaria, lo que él calificó como la deriva autoritaria de Bukele. Así que eso, pero no hubo quiebre de relaciones. Mira, hoy día la portada el discurso, la cuenta pública, bueno, uno que es larga, pero además a mí siempre me ha llamado la atención cómo se presta para tantas y múltiples lecturas. El Mercurio, presidente Boric reivindica vigencia de su ideario y busca proyectar su figura y gestión. La tercera, Boric reconoce que inició su gobierno con un diagnóstico equivocado. Son
distinto, bueno, porque dura 2 horas y algo, y se hacen hartos anuncios, etcétera. Pero hay distintas lecturas, distintas interpretaciones, y ya están comenzando... Si miráis ex ante, ni te digo. No, ex ante trasfondo, un discurso autocomplaciente y enfocado en la campaña electoral. Vaya. ¿Te parece a ti que fue? No sé. ¿Pero es que no estuvo enfocado en la campaña electoral? No, claro, lo que pasa es que sugiere que los anuncios estaban orientados a darle tracción a la candidatura al 30%. opositora. Claro, en ese sentido. Ya, claro, ya. En cuanto a las reacciones, ya empezaron y van a seguir hoy. El embajador de Israel en Chile, Gilad Shalit, que está en sus últimas semanas... Sí, pues se va ahora en julio, ¿no? Se va ahora en julio. No fue a la última cuenta pública, dado como el contexto que había. Era que no iba a ser, no tenía... Estaba invitado por el presidente del Senado. Estaba invitado, pero prefirió no ir. Bueno, pero comentó después, estas declaraciones al respecto de boicotear importaciones de Israel no van a apoyar a los palestinos y no van a perjudicar a Israel. El único que quedará perjudicado es Chile. El impacto será en Chile, dijo. Ya, así están las cosas. Así están las cosas. Después, el cardenal Chomalí, considerando el llamado que hizo el presidente a debatir sobre el tema del aborto, porque dijo, este es un tema que no podemos tener como clausurado. Él respondió, dijo, mi vida ha girado en torno al debate, pero un debate que tiene principios sólidos. Dijo de que desde la Iglesia siempre van a trabajar en favor de la vida bajo todas las circunstancias. Yo soy muy consciente que hay dramas que son terribles y los conozco, dramas horrorosos respecto de mujeres que se sienten solas y que están abandonadas. Eso lo reconozco, pero el talante de una sociedad se mide en la capacidad de hacerse cargo de los más débiles. Ese es el punto nada más. Ahora, aceptó la invitación a debatir. Así es. En eso fue bastante más... No sé si abierto, si los principios de la Iglesia Católica son los principios de la Iglesia Católica. Y sabemos que no se va a mover, se va a mover de ahí. Pero sí se movió del discurso habitual. Esto no se habla. Claro. O sea, no tenemos por qué debatirlo, porque esto es indebatible. En fin, me parece que tiene más que ver con el ethos, con la personalidad que ha mostrado siempre Chomalí, digamos. Claro. Ya, después, lo de Punta Peuco. Raúl Mesa, abogado de parte de los internos que están ahí, dijo que el anuncio es legal y constitucionalmente inadmisible. Punta Peuco no es una cárcel para privilegiados, es una cárcel que responde al principio de segregación especial, que reos de avanzada edad con enfermedades crónicas y terminales deben cumplir su condena en condiciones de seguridad. Entonces dijo que va a poner un recurso de protección en contra de la medida. Mesa es abogado y tendrá alguna argumentación legal, pero en principio lo que dijo, me parece que lo dijo en el discurso el presidente, o no sé si en la cadena nacional de la noche. El Punta Peuco se creó por un decreto. Claro, y ahora se va a cambiar el decreto. Exacto, eso es lo que le pidió al ministro de Justicia. Al ministro Gajardo, sí. Claro. Ya. Que está explicando esto en Canal 13 a esta hora. La candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei, dijo, el presidente nos habló de un país que no existe. Criticó las prioridades, los temas, los anuncios, las cifras que entregó. Claro, porque entregó cifras buenas en materia de homicidios, en materia de inmigración ilegal, irregular, y también en materia de crecimiento. En materia de crecimiento, claro. Entonces objeta la cifra y dice, este país no es el que estamos viviendo todo. José Antonio Kast estuvo más bien concentrado en su plan reinicia, ¿no? Entiendo que hoy día tiene una pauta, hoy día presenta que es como para reiniciar el Estado, pero no se refirió... Es como reseteo del Estado. Exactamente, no se refirió específicamente a la cuenta. No, como que lo ignora. Sí. Bueno, vamos a ver si dice algo. A lo mejor eso sintoniza con el estado de ánimo de los chilenos, anda todo a saber. Puede ser. Anda derechito en las encuestas, José Antonio Kast, sigue ahí, Sí, te voy a decir el tiro, pero igual, bueno, y Johannes Kaiser, que estaba ahí porque es diputado, se fue después del anuncio del aborto, que en realidad ya estaba anunciado porque ya está presentado el proyecto. Sí, pero se fue. Se fue pero no se fue por lo del aborto, ¿o sí? Se fue después de ese anuncio. Ah, ya. Dijo, hablan de unidad y después presentan este tipo de cosas, pero también el presidente, sin mencionarlo explícitamente, le hizo una alusión en relación al tema de la vacuna. Cuando criticó a quienes desconocían el valor y ponen en duda el valor de las vacunas. Precisamente cuando habló de la gestión de la pandemia y de la importancia de los profesionales de la salud y la campaña de vacunación, etcétera. Igual se las arregló Johannes Kaiser para tener cierto protagonismo. Hacer su... No, me refiero a que al inicio
Viste que el inicio es súper típico siempre. Se aprueba la sesión de Congreso Pleno anterior y se le ofrece la palabra al presidente. Pero ahora Manuel José Sandón hizo lo primero, aprobó la cuenta anterior, no hay objeciones, ya se toca la campana. Y después dijo, el diputado Johannes Kaiser se pasa a comité de las dos cámaras una moción para modificar el reglamento, generar un reglamento para las sesiones de Congreso Pleno. Esto es porque para que haya sesión de Congreso Pleno, todos los comités tienen que dar la unanimidad. Exacto, y Johannes Kaiser no la quería dar. Quería hacer fracasar la sesión de Congreso Pleno. O sea, a cambio, consiguió que sea un reglamento. Consiguió un momento. Consiguió su momento. Bueno, y también cuando también una crítica te mencionaba yo cuando habló de Bukele. Claro, dijo que había algunos acá en este salón que... Claro. Ahora yo creo que Kaiser ya se había ido, ya estaba enloprado, ya sabes. Claro, ya estaba lejos. Estaban, sí, los candidatos del oficialismo que son diputados. Claro. Gonzalo Vinter y Jaime Mulet. Y en la noche el presidente hizo una cadena con los principales anuncios y entre las cosas también llamó a participar en todas las elecciones que vienen, incluidas las primarias. Así que, y vemos más reacciones. Lo que al Mercurio no le pareció bien. No. Objetó que hubiera hecho, lo consideró como intervencionismo. Ya, y en el Mercurio también hay harta, pero es que llamó a participar de todas las, como para participar en los procesos de elecciones que vienen. Claro, pues si hubiera dicho el 29 de junio tienen que ir Los esperamos a todos. Eso hubiera sido. Pero como fue en el marco de que tenemos un año de elecciones. Bueno, como casi todos los años últimamente. Como todos los años últimamente. Claro, ya. 7:26. Reacciones. Carlos Peña, para una fuerza política que enarboló las más diversas banderas, la declaración presidencial es un importante giro a la socialdemocracia y un rechazo a lo que con ánimo más polémico que descriptivo se ha llamado la cultura woke. Gerardo Varela, el presidente se ha desembarazado de la lógica y por eso la relación de causalidad le es absolutamente ajena. Promovió y aprobó los retiros y ahora celebra como un logro haber bajado la inflación que esos retiros provocaron. La relación de causalidad le es absolutamente gracioso a Varela igual. Viene una columna de Tatiana Clima. ¿Ya? ¿Nuestra Tatiana Clima? Sí, en el Mercurio. En el Mercurio también, que es interesante, porque bueno, Tatiana estuvo en... Conoció esto por dentro. Le tocó verlo por dentro, pero analiza la evolución de las distintas cuentas. Como que va haciendo como una trayectoria. Ya. Dice, fue a diferencia de las anteriores, una cuenta pública más política que programática, más narrativa que técnica. Boric no solo buscó defender su gestión, sino también reposicionarse ideológicamente ante su sector. Pero es interesante la evolución que hace con respecto como a las distintas cuentas. Algunas de las cuales conoció de adentro. En un sentido parecen coincidir con Johannes Kaiser, que dice, esto es un mitin para la barra brava del presidente, digamos. Más que una cuenta pública. ¿Tú dices Tatiana Clima con Johannes Kaiser? Sí, sí. Bueno, mañana le vas a poder preguntar cuándo venga. ¿Mañana viene la tarde? Mañana viene. ¿Mañana? Sí. Ah, sí, pues mañana viene el presidente, ¿eh? Sí. ¿Me golpeaste con eso? Mañana viene el presidente. Tempranito aquí. 7:30. Si todo anda bien, 7:30 si de todo la anda mañana. bien, Si todo anda bien, 7:30 de la mañana. El GOPE llega antes. El GOPE viene hoy día. ¿Hoy día? Sí. Bueno. ¿Se puede decir eso? No sé cuándo viene. ¿Se puede decir eso? No sé. 7:27. No sé, pero todos peinados mañana. Así como ¿Todos está listos Javier para la hoy foto? día. Eso. ¿Cómo anda Javier? Todos peinaditos. Muy bien, Javier. Sí. Adelantando. Javier sabía ya esto. Ya. Por eso llegó peinado hoy, por si acá. En todo caso, hablaste de las encuestas. Sí. Ayer salió Cadem, salió Pulso Ciudadano. Es que Cadem hizo una encuesta rápida sobre qué pasó con la cuenta pública. Y dice que antes de la cuenta pública un 27% respaldaba la gestión del presidente y subió a 32% tras la ceremonia. Lo que es más o menos normal en las cuentas públicas. De hecho, si lo encuestan hoy día, probablemente sería más. Sí, está siendo esta mejor valorada que las últimas cuentas públicas de los segundos gobiernos de Sebastián Piñera y Michelle Bachelet en 2017. Comparado la cuarta con la cuarta. Claro, 32, 18 y 26. Ya, y 29% dice que el proyecto de ley de aborto legal fue el principal eje del discurso, probablemente porque además como que se había anunciado antes, entonces se habló toda la semana. También puede haber quedado más como en la retina de las personas porque se habló toda la semana el aborto. Se anunció el martes, o sea, se presentó el miércoles. Fue tema toda la semana. Sí. Exactamente. Seguido por un 22% que piensa que fue el anuncio de la transformación de cárcel Punta Peuco, que al revés, fue como la sorpresa. Fue la sorpresa, y el 18% que apuntó a la recuperación económica.
Así que hoy día va a seguir siendo tema. ¿La cuenta pública? La cuenta pública. En general. Sí, es que deja muchos temas. Cifras, Sí, relatos, distintas cosas. Entonces, bueno, y mañana con el presidente también va a seguir siendo tema. Mañana, por supuesto. Lo que se dijo, lo que no se dijo. Claro, las reacciones. todo eso. Ya, y en economía, en otros temas, economía, la semana trae varias noticias. Esta mañana se entrega el IMASEC y tras las cifras... La Andrea dijo entre 2 y 2,8%. Sí, ¿Es entre eso? entre 1,8, 2 y 2,8%, sobre todo después de las cifras que entregó el INE, las cifras sectoriales que entregó la semana pasada. Entonces ahí todas las proyecciones se Como que ajustan. se ajustaron a la Claro, alza, y entonces está entre los más pesimistas 1,8, Y 2 y y los los más más optimistas optimistas, 2,8. 2,8. Vamos a ver, eso es A las 8. 8. A las 8, media hora más. En martes, la Comisión de Hacienda del Senado revisa el proyecto que establece una ley marco de autorizaciones sectoriales, el esperado proyecto de permiso, del cual tú estuviste hablando acá con el ministro Nicolás Grau, el ministro de Economía, el viernes. Claro. Y entonces el presidente dijo que espera que este quede listo ahora mismo en junio. Esta propuesta que aspira a reducir los tiempos de tramitación entre un 30 y 70% en los permisos sectoriales. Y el viernes el INE publica el IPC, la inflación. Este viernes. Sí. El viernes 6. Sí, Ya. del periodo de mayo. Ya, eso después... ¿Me tengo que ir o sigo? La última. ¿Puedo seguir? Ah, ya. Son No, las 7:30, no sé, ve tú. La directora de programación de esta radio eres tú. Pero es que nuestro entrevistado... No sé, sigamos. ¿Sabemos de él? Bueno, sigamos ya. por mientras. Ya. Viene Rodrigo Galilea, el senador y presidente de RN. en Hablando el siguiente bloque. para ver reacciones. Exacto. Desde la oposición. Ya, se acercan las primarias, los 4 candidatos ya entraron en campaña. Sí. Sí, es curioso, bueno, es comenzó curioso la este campaña. momento porque los candidatos de las primarias están en campaña oficial. Sí, pues, desde Pueden el poner viernes. plata, pueden poner palomas, pueden poner todas esas cosas y los de derecha no, porque no tienen primaria. De hecho, a lo mejor lo podemos conversar con Rodrigo Galilea porque este miércoles Evelyn Matei tiene como un lanzamiento de campaña. Exacto. Hoy día inscribe su candidatura ¿Ya? y el miércoles la lanza. La inscribe ante el CERVEL. O sea, Evelyn Matei no se va a bajar. No. De ninguna manera. No. Y el Noticia. CERVEL, ojo, esto es importante, el sábado da a conocer los vocales de mesa para las primarias oficialistas. Esto es porque importante. no es obligación ir a votar, pero sí es obligación presentarse como vocal, si es que te toca, a menos que tengas excusa. Claro. Eso sí Y que lo es hagas a obligatorio. tiempo. Así que- Pagan igual, pero es obligatorio. Sábado, Este sábado. sí. Chan. Sí. Y las elecciones son el 29 de junio. El 29 de junio. Y entonces, En realidad es la elección, porque es una primaria. ya, ¿quieres saber de la encuesta? ¿Ya? Pulso Ciudadano. Ya, la exalcaldesa de Providencia sigue liderando con 21,5%, pero tuvo una caída de un 1,3% respecto a la última vez. Eso es Pulso Ciudadano. Claro, el líder del Partido Republicano subió 2,8 puntos y está en 17,5. Janet Jara sube, llega al tercer lugar, empatada con Johannes Kaiser con 7,4%, pero ella viene subiendo y él estancado. Claro. Y sobrepasa a Carolina Toá. Que es lo más noticioso. del Claro, asunto, que digamos. queda quinta con 6,4%. El diputado Gonzalo Vinter marca 3,6% y lo superan Franco Parisi con un 5,8% y la expresidenta Bachelet con un 5,3%. Hay gente porfiada. Y en Le Cadem... preguntan y vuelve a decir Bachelet que estaba ayer en el Congreso todo esto. Sí. Pero Capaz que marque 6,5 la próxima semana. claro, siga subiendo después de que estuvo en la cuenta. Ya, eso. Ya, pero eso es, claro, es preocupante. Ahora, yo no vi el detalle de la Pulso Ciudadana, pero me parece que está en el margen de error entre Jara y Toá, pero es llamativo que Claro, que porque Janet 7,4 Jara esté versus ganando, 6,4. digamos. Claro. Sí, el punto también son las tendencias, que Exacto. suben y bajan. Sube una, baja otra. Como Es diría más bien Paul eso, McCartney, más que Janet la Jara- cifra exacta, dado que son Exacto. cifras pequeñas. Janet Jara coming up. Ya, y en la Academ, Evelyn Matei vuelve a liderar, 19%, sube 2, porque te acuerdas que la semana pasada había empatado Claro. con José Antonio Caz, que queda en 16%, Carolina Toa con 8, que baja 2 puntos, Johannes Kaiser con 7, sube 1, Janet Jara con 7, 2 puntos, Franco Parisi con 6, Gonzalo Vinter con 3. O sea, Janet Jara se acerca mucho a Toá también en Claro, Cadem. exactamente. Eso es más bien Esas lo que son- miraría esas yo son más las las tendencias. Ya, pero son 3 semanas consecutivas de casi Matei bien cerca, digamos. Claro. Ya, eso, 7,34, Angélica Bulnes. Me voy. ¿Hasta mañana? No, hasta más rato, hasta el Rat Pack. No, me voy, nos vemos un montón hoy día. Nos vemos el Rat Pack, el mercado global. Bien. Seguimos con Angélica Bulnes luego en Mesa Central. Este es el resumen de noticias en Mesa Central.